Hoy nos toca el capítulo número 7 del primer libro de Reyes. El capítulo número 7 del primer libro de Reyes. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tiene por título el capítulo Otros edificios de Salomón. Dice: Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Recuerden que el devocional de ayer rey Salomón estaba edificando, construyendo la casa de Dios, la casa física, y la edificó, dice la palabra, en 7 años. Y aquí vemos que ahora, después que primero hizo, fíjense, ¿qué fue lo primero que él hizo? Honró al Señor, dándole a él el primer lugar, fíjense. Primero se ocupó de la casa de Dios. Después que terminó la casa del Señor, comenzó a construir su propia casa. Fíjense que él todavía no tenía casa propia. Que hoy en día cualquier persona hubiese dicho, bueno, voy a encargarme primero de lo mío y después voy a hacer esto para el Señor. Fíjense el corazón de Salomón. Él tenía necesidad, pero él no se ocupó de su necesidad propia. Por encima de su necesidad propia estaba la necesidad de Dios, o sea, lo que Dios necesitaba. El construirle una casa donde él habitase. Primero se ocupó, necesitando el casa, primero se ocupó de la necesidad del Padre, del Todopoderoso, de sus cosas. Entonces se enfocó en edificarle su templo, su casa. Que dice que la construyó en 7 años, la casa de Jehová, el tabernáculo, el templo. Después que acabó eso, primero lo del Señor, primero honró a Dios, que ese es el deber ser de hoy en día de todo hijo o hija de Dios. Honrar a Dios, por eso que la Biblia dice que el primer lugar es el Señor, es del Señor. Y lo demás viene de segundo, de tercero. Que siempre se le debe honrar a Dios dándole el primer lugar. Fíjense, él se ocupó del tabernáculo, de la casa de Dios. 7 años, sin él tener casa propia. Después que se ocupó de hacerle casa a Dios, dijo, bueno, ahora me voy a ocupar de la mía. Fíjense cómo se le da el primer lugar al Señor, aún teniendo uno necesidad. O sea que uno podría decir, un hijo y una hija de Dios, bueno, pues yo tengo necesidad, voy primero a ocuparme de esto y después voy a hacer lo de Dios. Así no lo hizo Salomón. Fíjense lo que hay en el corazón. Hasta qué punto el corazón está lleno de amor hacia Dios. Ahí podemos evaluar eso. Si ese corazón hubiese estado lleno del deseo propio, él dice, no, voy a edificar primero mi casa y después le voy a construir la casa a Dios. No, su corazón estaba primero en Dios, en el Señor. 7 años construyéndole la casa a Dios y 7 años él sin tener casa, necesitándola, vamos a decir así. Y dice que después que terminó la casa de Dios, dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años. Casi el doble. Claro, era más grande, era más, tantos espacios que tendría. Entonces vemos que después se ocupó de su deseo, de su necesidad. Pero primero hizo lo de Dios y después se enfocó en su necesidad, en su casa, después, en segundo plano. Wow. Estamos viendo que primero siempre es Dios. A Dios se le honra, se le da el primer lugar, sin importar la necesidad que uno tenga. Él tenía necesidad, él no tenía casa propia, y eso no le importó.
Él dijo primero el Señor para satisfacer lo de Dios, el que tenga casa, el que no esté así, el que tenga allí una casa donde morar, y después me encargo de lo mío. Y así fue, hizo la casa de Dios y después se encargó lo de él. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Ahí vemos ya por ahí el corazón de Salomón. Wow. 2. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Allí nos está narrando que uno de sus edificios que él construyó se llamaba Palacio del Bosque del Líbano, que medía 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 13 metros y medio de alto. Había 4 filas de columnas de cedro sobre las cuales se apoyaban grandes vigas también de cedro. 3. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. También las puertas y los postes eran cuadrados y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedra, costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. Aquí en el 10 nos está diciendo que algunos de esos enormes, vamos a decir, bloques que se usaban para los cimientos tenían una longitud de 4 metros y medio y otros de 3 metros y medio. Dice que todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y de piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Entonces aquí vemos, vamos aquí a detenernos un momentito. De verdad que esta parte aquí es sorprendente, ¿no? Porque como dijimos, vemos cómo primero él se preocupó por cumplir primero hacia Dios, por honrarle, por darle el primer lugar a él, construyéndole su casa. Y después se ocupó de la necesidad que él tenía.
Y ahí se cumple la palabra del Señor, cuando la palabra de Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Fíjense el corazón. Primero uno busca al Señor, claro que uno tiene necesidad, claro que uno necesita esto, necesita aquello, pero la palabra de Dios nos enseña que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, que nos enfoquemos en el Señor, nos enfoquemos en la oración, en la palabra, en hacer las cosas que le agrada, congregarnos, en hacer todo lo que la Biblia dice. O sea, que nos enfoquemos en alinear nuestras vidas a su voluntad, haciendo las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y las demás cosas que podamos necesitar van a venir añadidas. El Señor sabe, como decía los miércoles, en la hora de intercesión, que decía la hermana Olga, las cosas el Señor las va a ir dando añadidas. Uno primero busca del Señor y las cosas van a ir llegando, la bendición va a ir llegando. Dios sabe la necesidad, como ella decía, pues Dios conoce nuestras necesidades, Él las sabe, pero Él primero quiere que nos enfoquemos primero en Él, que le busquemos en Él, que nos entreguemos a Él, que nos preocupemos primero por cambiar nuestras vidas a Él. Las áreas que todavía no están edificadas en nosotros, que todavía tienen problemas, que no están alineadas a la palabra, que nos ocupemos en que estén derechas para agradarle a Él. Fíjense que primero Salomón buscó hacer lo que Dios le agradaba, honrarlo a Él. Entonces, cuando nosotros decidimos honrar a Dios, le vamos a dar a Él, aparte del primer lugar, vamos a trabajar en nuestras vidas para que Él esté agradado de nosotros. Y todas esas cosas que nosotros necesitamos van a venir por añadidura. Todas van a venir, como hemos estado estudiando en la palabra. Uno se preocupa por alinear su vida a la palabra, por honrar a Dios, por glorificar a Dios, por darle el primer lugar, y las bendiciones solas van a llegar. Dice que las bendiciones en Deuteronomio dice que nos alcanzarán. Así como también alcanzará la maldición por la desobediencia, la bendición también alcanza a la persona. Cuando primero la persona está en obediencia, está allí alineada a la palabra. Entonces primero tenemos nuestro enfoque, primero es buscar agradarle al Padre. Primero hacer las cosas que a Él le agradan. Estar alineados a Él en obediencia a Él. Primero buscar satisfacer el deseo de Dios. Eso siempre es lo primero. Tengo que hacer las cosas que a mi Padre le agradan. Tengo que vivir como a mi Padre le agrada. Tengo que andar por el camino que a mi Dios le agrada. Eso siempre debe ser el enfoque de mi pensamiento y de mi corazón. Porque lo demás va a venir por añadidura. Todo lo que yo pueda necesitar va a venir por añadidura. Dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadido será. Ay, que yo me quiero casar, quiero que mi esposo se case conmigo, quiero que mi esposa se case conmigo. Preocúpese primero por alinear su palabra, su vida a su palabra. Que todas las áreas de su vida estén alineadas a la Escritura. Y esas bendiciones Dios las va a dar. Conforme a su voluntad, en su momento y en su tiempo. El primer ministerio que tiene todo hijo o hija de Dios en un matrimonio es el hogar. Ese es el primer ministerio, el hogar. El hogar. Tenemos que preocuparnos por la salvación de los de nuestra casa. Tenemos que primero preocuparnos por edificar nuestra casa. De que nuestras vidas estén alineadas a la palabra, pero que nuestro hogar también. Porque ese es nuestro primer ministerio. De nada sirve preocuparme por la salvación de los que están afuera y los de mi casa se estén perdiendo. Y el Señor ha hablado mucho de eso. Que nuestro primer ministerio es nuestro hogar. Nuestro hogar.
Vamos a decir que ese es nuestro Edén. Y tenemos que cultivarlo. Tenemos allí que sembrar la palabra, tenemos allí que cuidarlo. Amén. Sigamos. 13. Y envió el rey Salomón e hizo venir a Tiro, a Hirán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hirán era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra, y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y a otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también era de 5 codos. Ahí estaba hablando que cada una tenía 2,5 metros de alto y cada capitel estaba decorado con 7 conjuntos de enrejado y cadenas entrelazados. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la pared para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor de cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la pared. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecha, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierda, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallados en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Allí nos estaba hablando que luego Hurán fundió un enorme tazón redondo que medía 4,5 metros de borde a borde, llamado el mar. No es que hizo un mar, no. Hicieron un tazón redondo que medía 4,5 metros de borde a borde, llamado el mar. Y tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y cerca de 14 metros de circunferencia. Y alrededor, aquel mar por debajo de su borde, alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2,000 batos. Allí se refería que el grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acompañado como una copa y se parecía a una flor de nenúfar. Tenía capacidad para unos 42,000 litros de agua. Allí en el 26 lo que se está refiriendo. 27. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos
y la anchura de 4 codos y de 3 codos de altura. Ahí nos está hablando que Hurán también hizo 10 carretas de bronce para llevar agua. Cada una medía 1 metro con 80 centímetros de largo, lo mismo de ancho, y tenían una altura de 1 metro con 40 centímetros. La obra de las basas eran estas. Tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras, habían figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de las basas o bases, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras debajo de relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundación que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba 1 codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Habían también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Los 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas eran como de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y el alto de la basa había una pieza redonda de en medio de cada altura, y encima de las basas sus molduras y tableros, las cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 bases. En la 37 se está refiriendo las 10 carretas para llevar agua, eran del mismo tamaño y fueron hechas iguales, pues cada una fue fundida en el mismo molde. Hizo también, se te refiere a Urim, ¿verdad? 38. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y cada uno era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 bases. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente hacia el sur. Asimismo hizo Hurán fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granada en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, las 10 basas y las 10 fuentes sobre la basa, un mar con 12 bueyes debajo del mar, y calderos, paletas, cuencos y todos los utensilios que Hurán hizo a rey Salomón para la casa de Jehová, de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios,
por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la propiciación, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cuchillas e incienso de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Gloria a Dios. Aquí vemos, como dice aquí en el último versículo, así terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón. ¿Qué dispuso? Dice esa palabra tan importante. El rey Salomón se dispuso a hacer todas esas cosas para Dios. Y ahí vemos la excelencia con que hizo todas las cosas, la mejor madera, oro puro, el tiempo que dedicó, el que todo quedara perfecto, buscando las personas que trabajaban cada metal, madera, todo, o sea, los mejores. No buscó a cualquiera, sino vamos a decir, como si dijéramos ahora, los especialistas, las mejores gente, la mejor empresa que trabaja en madera. Buscó la mejor gente, la mejor empresa que trabajaba la plata, la que trabajaba el bronce, la que hacía estas cosas de metal. O sea, buscó lo mejor. Fíjense cómo estaba su corazón. Ahí podemos ver su corazón. Él quería hacer las cosas con excelencia para el Señor, porque él entendía que el Señor merecía lo mejor de lo mejor. Nada sin defecto. Recuerden que Dios no aceptaba. Cuando se le ofrecía holocausto, él no aceptaba las cosas que fueran con defecto. Todo tenía que ser perfecto y lo mejor para él. El animal perfecto, bonito, que no tuviera ningún detalle. Fíjense cómo es Dios. O sea que Él espera que nosotros todo lo que hagamos para Él, como dice, lo hagamos de corazón, como para el Señor. Y todas las cosas que nosotros hacemos y que haremos para Él tiene que ser con excelencia. Las cosas no se hacen como sea. Hay personas dentro del pueblo de Dios que hacen las cosas como sea. Y las cosas de Dios no se hacen como sea. ¿Se hacen bien o no se hacen? Porque nuestro Padre es un Dios de excelencia. Nuestro Padre es un Dios que espera lo mejor. Por eso que nos pide, sed santos como yo soy santo, sed perfecto como yo soy perfecto. Por eso es que nos pide que le honremos a Él, que le demos el primer lugar en todo. Que lo amemos por encima de todo. Como dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Él mismo exige eso. Y todavía, un versículo que siempre he dicho que es fuerte, pero está escrito. Quien ame a padre, a madre, y esa lista la podemos poner larga. Quien ame a padre, a madre, hermano, a primo, vecino, amigo, amiga, más que a mí, perro, gato, más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. Es fuerte esa palabra. Pero para que ustedes vean que Dios es un Dios de excelencia. Que Dios es amor, también es fuego consumidor, pero es un Dios que espera lo mejor de nosotros. Desde el primer lugar, que lo honremos, que lo obedezcamos, porque dice la Biblia que
La obediencia trae bendición. ¿Queremos bendición? Tenemos que alinearnos nosotros a la palabra para que esa bendición nos pueda alcanzar y se pueda manifestar en nuestras vidas. ¿Vemos cómo Salomón se esmeró? Mire todos los años que duró. Años. No 1 año, 2 años, 3 años. Duró años construyendo, edificando la casa de Dios. Y después su casa. Se esmeró primero con Dios para edificar la casa de Dios, su templo, necesitando él, pero primero se enfocó en las cosas de Dios y después se enfocó en su necesidad. En su propia casa. Hoy en día recordemos que Dios no habita en 4 paredes. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es morada de la gloria de Dios. Y tenemos que procurar enfocarnos a que nuestro templo, nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, estén alineadas a la palabra del Señor. Cada área de nosotras tenemos que trabajarla porque todas tienen que honrar a Dios. Nosotros tenemos que honrar a Dios en espíritu, alma y cuerpo, en todo nuestro ser. Con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas. Tenemos que honrar al Señor y darle el primer lugar a Él. Y nosotros primero tenemos que enfocarnos en eso. Procurar que todas las áreas en nosotros estén alineadas a la palabra del Señor. Le estén dando el primer lugar a Dios, estén honrando a Dios. Amén. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100%, mi Dios Todopoderoso. Sellamos en el nombre del Señor Jesucristo esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.